Es el 1 de marzo de 2023. En un hospital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una mujer de 89 años acaba de morir. Paro cardíaco. Súbito. Sin avisar. Y con ella se van secretos que estremecieron al poder mexicano durante más de medio siglo. Secretos sobre presidentes, sobre encuentros en Los Pinos, sobre una cama que perteneció a Maximiliano y Carlota, sobre una serenata que terminó con una bofetada al presidente de México, sobre romances que escandalizaron a un país entero. Su nombre era Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, pero el mundo la conoció como la Tigresa. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir no solo quién fue esta mujer, sino cómo una niña pobre de Chiapas se convirtió en la amante más peligrosa del poder. Cómo sedujo al presidente responsable de Tlatelolco. Cómo se metió desnuda al recinto legislativo sin que nadie pudiera tocarla. Cómo coleccionó amantes 50 años más jóvenes que ella. Y cómo se llevó a la tumba historias que podrían haber destruido carreras políticas enteras. Porque la Tigresa no fue solo una vedette. Fue un arma, un escándalo viviente, una mujer que entendió que en México el poder se conquista con audacia, y que mantuvo ese poder hasta su último aliento. Pero para entender cómo una mujer puede llegar a tener tanto poder sobre los hombres más poderosos de México, necesitas conocer el principio. Y el principio de Irma Serrano está marcado por el abandono. 9 de diciembre de 1933. Comitán de Domínguez, Chiapas. Aunque otras versiones dicen que nació en Las Margaritas, ni siquiera el lugar exacto de su nacimiento está claro. Y eso es perfecto, porque todo en la vida de Irma Serrano será así, envuelto en misterio, en versiones contradictorias, en medias verdades que ella misma fabricaba y manipulaba según le convenía. Porque Irma entendió desde muy joven que en México tu historia no es lo que viviste, sino lo que cuentas que viviste. Y ella contará su vida de 1000 formas diferentes, cambiando detalles, agregando drama, eliminando lo incómodo, hasta convertir su biografía en una leyenda viviente. Nace como Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, un nombre que suena a poesía, a cielos abiertos, a destinos marcados desde la cuna. Es la menor de 3 hermanos. Mario y Yolanda son los mayores. Y desde el inicio Irma es la mimada, la consentida, pero también la más solitaria. Su padre, Santiago Serrano Ruiz, apodado El Chanti, es un personaje fascinante, periodista autodidacta. Impresor en un tiempo donde las imprentas eran raras en provincia. Escritor que nunca publicó lo suficiente. Poeta que recitaba en cantinas y plazas públicas. Un hombre de letras en un Chiapas donde la mayoría de la población es analfabeta. Un soñador en una tierra de terratenientes y campesinos. Un romántico incorregible que cree que las palabras pueden cambiar el mundo. Su madre, María Castro Domínguez, es todo lo contrario. Y aquí está la ironía que marcará la vida de Irma. María Castro no es una campesina, no es una mujer pobre, es rica, muy rica. Hacendada propietaria de 17 haciendas según algunas versiones. Una mujer de la élite chiapaneca. De esas familias que tienen apellidos que importan. Que tienen tierras desde la época colonial. Que emplean a cientos de indígenas en condiciones que apenas han cambiado desde la independencia. Y esta mujer de alcurnia se casa con el Chanti. Con un poeta bohemio sin dinero. Con un soñador que prefiere escribir a trabajar. Con un hombre que no puede darle el estatus social que ella merece. Es una combinación explosiva, como mezclar pólvora con fuego, y efectivamente explota. El matrimonio es un desastre desde el inicio. Pelean constantemente, sobre dinero, sobre estatus, sobre cómo criar a los niños. María quiere que sean de sociedad, que sean respetables, que mantengan el apellido Castro en alto. Santiago quiere que sean artistas, que sean libres, que lean, que canten, que vivan para el arte, no para las apariencias. Y en medio de esa guerra está Irma, la niña más pequeña, la que escucha todas las peleas, a la que ve a su madre llorar de frustración.
la que ve a su padre emborracharse y recitar poesía triste, la que aprende desde los 3 o 4 años que el amor es guerra, que las relaciones son campos de batalla, que en el matrimonio siempre hay un ganador y un perdedor. Y ella decide desde entonces que nunca será la perdedora. Cuando Irma tiene apenas 7 años, sus padres se divorcian. Y no es un divorcio amigable, es brutal, con gritos, con acusaciones, con abogados. María Castro se queda con las haciendas, con el dinero, con la respetabilidad. Santiago se queda con los niños, con las deudas, con su imprenta vieja y con sus sueños rotos. Y María prácticamente desaparece de la vida de sus hijos. No porque no los quiera. Irma dirá años después que su madre era una mujer muy buena. Pero porque en el Chiapas de los años 30, una mujer divorciada es un escándalo. Y María Castro prefiere el silencio a la vergüenza. Prefiere la distancia a las habladurías. Así que se encierra en sus haciendas. Y sus hijos crecen sabiendo que tienen madre, pero sintiéndose huérfanos. Irma sentirá esa ausencia toda su vida. Esa falta de amor materno le provocará una soledad profunda. Una herida que nunca sanará completamente. Que la llevará a buscar ese amor en lugares equivocados. Con hombres equivocados. De formas equivocadas. Buscará figuras paternales en presidentes viejos. Buscará validación en el aplauso del público. Buscará amor en amantes que la desean pero nunca la entienden. Se cría con su padre en condiciones económicas precarias. El Chanti gana poco con su imprenta. Imprime volantes, periódicos locales, propaganda política. Lo que salga. La casa donde viven es modesta. Nada que ver con las haciendas de su madre. Pero Santiago compensa la pobreza material con riqueza espiritual. La casa está llena de libros, de periódicos viejos, de manuscritos, de poesía pegada en las paredes, y está llena de música. Santiago ve en Irma desde muy pequeña un talento natural, una voz que aunque infantil tiene algo especial, un sentido dramático innato, una capacidad de conectar emocionalmente con lo que canta, y la explota, no con maldad, sino con esperanza, con la ilusión de que tal vez su hija logrará lo que él nunca logró. Fama, reconocimiento, escapar de Chiapas. La pone a cantar desde los 5 o 6 años. En reuniones familiares primero, después en eventos comunitarios, en fiestas patronales, en mítines políticos. Y Irma se para frente a desconocidos y canta canciones rancheras con una voz aguda de niña. Y la gente aplaude. Y ese aplauso es adictivo. Irma descubre desde muy pequeña que cuando canta la gente la mira, la admira, la desea, y ese deseo del público se convierte en su droga. También la pone a recitar poesía, poemas de Sor Juana, de Amado Nervo, de él mismo. Y aunque Irma no entiende completamente lo que recita, lo hace con tal sentimiento que la gente llora. Santiago le enseña que las palabras tienen poder, que pueden seducir a un hombre, que pueden destruir a un enemigo, que pueden abrir puertas que el dinero nunca abrirá. Y le enseña algo más importante, que en México la apariencia es más importante que la realidad, que no importa cuán pobre seas si actúas como rica, que no importa cuán ignorante seas si hablas como culta, que el poder no se hereda, se toma. Y Irma aprende la lección perfectamente. Aunque la vida con el Chanti no es lujosa, nunca le falta el alimento del alma. Música, poesía, arte, teatro, palabras, muchas palabras. Y algo más, alcohol. Porque Santiago es alcohólico. No violento, no agresivo, pero sí dependiente. Se emborracha y recita poesía. Se emborracha y llora por su ex esposa. Se emborracha y le cuenta a Irma sobre todos sus sueños frustrados. Y la niña lo escucha. Y aprende que los hombres son débiles. Que detrás del machismo hay fragilidad. Que si sabes dónde presionar puedes controlarlos. Y hay un dato que marca su destino desde el inicio. Un dato que Irma usará toda su vida como credencial intelectual. Es prima de Rosario Castellanos. No prima lejana, prima cercana. Hija de la hermana de su padre, Rosario Castellanos.
La poetisa más importante de México en esa época, la novelista, la diplomática, la feminista antes de que existiera la palabra, una de las mentes más brillantes que México ha producido. Y Rosario conoce a Irma desde niña. Ve en ella el mismo fuego que tiene su padre, la misma necesidad de escapar de Chiapas, pero también ve algo más oscuro, una ambición sin límites, una disposición a usar cualquier herramienta para lograr sus objetivos. Y cuando Irma tiene 13 años, casi 14, Rosario le hace una propuesta: que se vaya a vivir con ella a la Ciudad de México, que estudie, que se eduque, que use su inteligencia en lugar de solo su belleza. Y aunque Santiago duda porque Irma es su favorita, eventualmente acepta, porque sabe que en Chiapas su hija no tiene futuro, que la pobreza la tragará, o que terminará casada con un campesino o trabajando en una de las haciendas de su madre. Y él no quiere eso para ella, quiere que brille, aunque eso signifique perderla. Así que, en 1947, Irma Serrano toma un autobús desde Comitán hacia la Ciudad de México. Tiene 14 años, una maleta con ropa vieja, y sueños tan grandes que no caben en Chiapas, no caben en México. Son sueños que solo se pueden cumplir siendo audaz, siendo temeraria, siendo imparable. Y mientras el autobús avanza por carreteras sin pavimentar, Irma mira por la ventana y hace una promesa silenciosa: que regresará a Chiapas solo cuando sea famosa, solo cuando pueda restregárselo en la cara a todos los que la miraron con lástima por ser la hija del borracho, por ser la hija de la divorciada, por ser la pobre que dependía de la caridad de su prima. Y cumplirá esa promesa. Pero el precio será más alto de lo que imagina. 1947, Ciudad de México. Irma tiene 14 años y nada. Vive con Rosario Castellanos, quien intenta guiarla hacia la educación, hacia las letras, hacia una vida respetable. Pero Irma no quiere respetabilidad. Irma quiere brillo, quiere escenarios, quiere que la miren, y descubre rápidamente cómo conseguirlo. Su cuerpo es hermosa, exótica, con rasgos indígenas que en el México racista de la época no son considerados bellos. Pero Irma los convierte en su arma. Se une al grupo coreográfico de Chelo Larrue. Baila. No es la mejor bailarina, pero tiene algo que las demás no tienen: presencia. Cuando Irma está en el escenario es imposible no mirarla. Y entonces da el paso que la convertirá en leyenda. Posa desnuda. En los años 40, en el México católico conservador hipócrita donde las mujeres decentes no muestran ni los tobillos, Irma posa completamente desnuda. Y no para cualquiera, para Diego Rivera, el muralista más famoso de México, el esposo de Frida Kahlo, el ícono revolucionario. Diego la pinta 2 veces, y esas pinturas se convierten en escándalo. La sociedad la señala, la llaman prostituta, indecente, perdida. Pero Irma no se esconde, al contrario, usa el escándalo como publicidad, como plataforma. Entiende algo fundamental que la mayoría de la gente nunca entiende. En el espectáculo no existe la mala publicidad, solo existe ser ignorada. Y a Irma Serrano nadie va a ignorarla jamás. Comienza a cantar música ranchera. Y aquí descubre su verdadero talento. Su voz no es técnicamente perfecta, pero es poderosa, llena de sentimiento, de dolor, de rabia. No canta como si cada canción fuera su último aliento. Y el público lo siente. En 1962, firma contrato con Columbia Records. Y su carrera explota. Sus discos venden. Sus presentaciones en centros nocturnos se llenan. Canta al lado de las ficheras de la época, Carmelita Salinas y otras. Pero Irma siempre destaca, porque no es solo cantante, es un espectáculo completo. Sensualidad, drama, escándalo. Todo envuelto en un vestido de lentejuelas y una voz que te agarra de las tripas. En 1968, adopta el apodo que la definirá para siempre: La Tigresa. Lo toma de una historieta fotonovela que protagonizó, creada por el editor José Guadalupe Cruz Díaz.
Y el nombre le queda perfecto. Porque Irma no es gatita, es tigresa, cazadora, peligrosa, impredecible. Y entonces llega su momento cumbre en el cine. 1972. La Martina. Una película que la convierte en estrella indiscutible. El público la adora, la crítica la odia. Pero a Irma no le importa la crítica, le importa el público. Y el público la hace millonaria. Con ese dinero compra el Teatro Virginia Fábregas. Lo remodela. Le cambia el nombre a Teatro Fru Fru. Y ahí comienza a producir sus propias obras teatrales. Pero no cualquier teatro. Teatro provocador, atrevido, sexual. En 1973 estrena Naná, una adaptación libre de la novela de Émile Zola. Y es tan explícita que el gobierno la espía. La Dirección Federal de Seguridad la vigila constantemente. Dicen que sus obras promueven la pornografía y el vicio, que corrompen a la juventud, que son una amenaza moral. Irma se ríe, porque sabe que esa vigilancia gubernamental significa algo más. Que alguien muy poderoso la está mirando. Y ese alguien es Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México, el hombre más poderoso del país, el responsable de la masacre de Tlatelolco. Y ese hombre está obsesionado con la tigresa. Y aquí comienza la historia más explosiva de todas. El romance que escandalizará a México entero. Porque Irma Serrano no solo será la amante del presidente, será la amante que se atreve a cantar sobre ello, a presumirlo, a convertirlo en su mayor arma de poder. Y cuando ese romance explote en Los Pinos con una serenata y una bofetada al presidente Irma, demostrará que nadie, absolutamente nadie, controla a la tigresa. 1969. México está herido, sangrando. Un año después de Tlatelolco. Un año después de que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz masacrara a cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. El presidente es el hombre más odiado de México. Y no es exageración. Cada vez que sale a la calle lo abuchean. Los estudiantes que sobrevivieron lo llaman asesino. Las madres de los desaparecidos gritan su nombre como maldición. La prensa internacional lo señala como dictador, como criminal, como el rostro de un México autoritario que no toleraba la disidencia. Recibe amenazas de muerte constantemente, cartas con balas, llamadas anónimas describiendo cómo lo van a matar. Su seguridad es extrema. No puede confiar en nadie, porque cualquiera podría ser un vengador, un hermano de un estudiante muerto, un padre de una hija desaparecida, y su vida personal está destruida. Guadalupe Borja, su esposa, está devastada, completamente destrozada. No puede soportar las presiones de ser la primera dama del carnicero. No puede soportar las miradas en los eventos oficiales, los susurros, las acusaciones silenciosas. Se aísla completamente. Se encierra en sus habitaciones en Los Pinos. Evita eventos públicos, evita a la prensa y evita a su marido. Porque cuando lo mira solo ve sangre, solo ve los cuerpos de los estudiantes, solo ve el monstruo en el que se convirtió el hombre con el que se casó. Duermen en habitaciones separadas. No se hablan, solo se ven en eventos oficiales donde tienen que fingir normalidad. Y Díaz Ordaz se siente profundamente solo. Solo en una forma que el poder no puede compensar. A sus 59 años tiene el control absoluto de México. Puede ordenar lo que sea y se cumple. Puede destruir carreras con una palabra. Puede hacer desaparecer a personas con un gesto. Pero no puede hacer que su esposa lo mire a los ojos. No puede hacer que el país lo perdone. No puede hacer que el mundo olvide Tlatelolco. Y en esa soledad absoluta conoce a Irma Serrano. Ella tiene 35 años en 1969. Está en la cúspide de su belleza, de su fama, de su poder como artista. Ha protagonizado películas exitosas. Sus discos venden miles de copias. Sus presentaciones en centros nocturnos se agotan semanas antes. Es la tigresa, el símbolo sexual de México.
la mujer que todos los hombres desean y ninguno puede domar. Y Díaz Ordaz la ve, en una de esas reuniones aburridas de políticos donde todos fingen ser importantes mientras toman whisky caro y hablan de cosas que no importan. Irma está ahí. No se sabe exactamente por qué. Tal vez cantando. Tal vez solo decorando. Pero Díaz Ordaz la nota. Y no puede dejar de mirarla, y ella nota que él la nota. Y en ese momento algo se enciende. Irma cuenta en su libro A calzón amarrado cómo sucedió. Y su descripción es brutal. Dice que conoció a Díaz Ordaz en una de tantas reuniones de políticos. Que aquel personaje era un don nadie, pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante 6 años. Gusano mayor. Así describe al presidente de México. Al hombre con quien tendrá una relación de casi 6 años. Y esa descripción dice todo sobre cómo Irma veía el poder. No con admiración, con desprecio práctico. Los poderosos no son mejores, son solo más útiles. Y Díaz Ordaz le pareció útil, porque aunque físicamente no le atraía, aunque su rostro era considerado feo incluso por sus aliados, aunque su personalidad era seca, terminante, cruel, tenía algo que Irma necesitaba: poder absoluto. Comienzan a verse, primero en encuentros casuales que no son casuales, en eventos donde coinciden demasiado frecuentemente, después en encuentros privados que todos saben que suceden pero nadie menciona, y finalmente en una relación abierta que es el secreto peor guardado de México. Pero el verdadero inicio de la relación, según Irma, es en 1969, casi un año después de Tlatelolco. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque Irma dice que cuando comenzaron días, Ordaz estaba emocionalmente roto, que lloraba, que tenía pesadillas con Tlatelolco, que se despertaba gritando y que ella lo consolaba como si fuera la víctima, como si él no hubiera ordenado la masacre, como si mereciera compasión. Y tal vez para Díaz Ordaz, Irma representaba escape, un lugar donde podía ser vulnerable, donde no tenía que ser el presidente, donde podía llorar sus miedos y sus culpas sin que eso lo hiciera parecer débil. Porque con Irma no había juicio, solo había transacción. Ella le daba consuelo, él le daba poder. Y los regalos comienzan inmediatamente. Primero joyas, collares, aretes, pulseras, de oro, con diamantes, caros pero no escandalosos. Después propiedades. Y aquí es donde cruzan la línea entre lo privado y lo criminal. Díaz Ordaz le regala una casa completa, en Jardines del Pedregal, una de las colonias más exclusivas de México, en la calle de Peña. Una casa de 2 pisos con jardín, con cochera, con acabados de lujo, valuada en millones de pesos. Y no la compra con su dinero personal, la compra con fondos presidenciales, con dinero del pueblo. Y la pone a nombre de Irma, sin esconderse, sin usar testaferros, como si tuviera derecho. La casa se convierte en su nido de amor. Van ahí 2 o 3 veces por semana. Díaz Ordaz llega en caravana presidencial, con guardias, con seguridad. Todo el vecindario sabe quién viene, y saben con quién se encuentra, pero nadie dice nada, porque es el presidente. Y en el México de 1969, no se cuestiona al presidente. Dentro de esa casa, según Irma Díaz Ordaz, se transforma. Deja de ser el autócrata brutal. Se vuelve casi tierno, casi vulnerable. Le cuenta sus miedos, sus inseguridades. Le cuenta cómo lo odian, cómo recibe amenazas, cómo no confía en nadie, ni en su gabinete, ni en su partido, ni en su esposa. Pero confía en Irma, porque Irma no le pide nada político, no le pide puestos, no le pide influencia, solo le pide regalos. Y los regalos son fáciles, pero hay más regalos, cada vez más escandalosos. Le da terrenos en otros estados, le da acciones de empresas, le da obras de arte que pertenecen al patrimonio nacional. Y el regalo más infame de todos: la cama donde dormían Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Una reliquia histórica.
que debería estar en el castillo de Chapultepec, que pertenece al pueblo mexicano. Y Díaz Ordaz simplemente la saca del inventario nacional y se la regala a su amante, para que duerma en ella, para que haga el amor en ella, como si fuera suya para regalar. Y cuando años después le preguntan a Irma sobre esa cama, ella lo confirma orgullosa. ¿Sí? Duermo en la cama de Maximiliano y Carlota. Me la regaló Gustavo. Y agrega con una sonrisa. Dicen que está embrujada, que trae mala suerte. Pero a mí me trae buena suerte. Porque me recuerda que fui la mujer del hombre más poderoso de México. Pero no solo se ven en la casa del Pedregal. Díaz Ordaz la lleva a Los Pinos, a la residencia oficial del presidente. Mientras Guadalupe Borja se encierra en su ala de la residencia Díaz Ordaz, recibe a Irma en la suya. La pasea por los jardines presidenciales, la lleva a las habitaciones privadas y, según múltiples fuentes, la presenta a funcionarios, a miembros de su gabinete, como si fuera oficial, como si Irma fuera la verdadera primera dama, y nadie se atreve a decir nada, porque todos saben que quien insulte a la tigresa, insulta al presidente, y eso puede costar carreras, o peor. Irma se mueve por Los Pinos como si fuera su casa, conoce a los guardias por nombre, conoce los pasillos, los atajos, los lugares donde puede fumar sin que la vean, y disfruta cada segundo. Porque para una niña pobre de Chiapas, estar en Los Pinos no como invitada sino como dueña es el máximo símbolo de éxito. Es la venganza definitiva contra todos los que la despreciaron. Y hay una noche específica que Irma cuenta en detalle. Una noche que revela quién ordenó realmente Tlatelolco. Es el 3 de octubre de 1968, un día después de la masacre. Díaz Ordaz estaba en Guadalajara el 2 de octubre. Según la versión oficial, supervisando otros asuntos, pero en realidad escapando. Porque no quería estar en la Ciudad de México cuando sucediera. Porque aunque él aprobó la operación, no quería verla. Regresa el 3. Y esa noche va directo a la casa del Pedregal. Con Irma. Está destrozado, llorando, gritando. Irma dice que nunca lo había visto así. Y mientras están ahí, suena el teléfono. Es Luis Echeverría, el secretario de Gobernación, el coordinador de la operación, y según Irma, la conversación que escucha es reveladora. Díaz Ordaz grita. Grita como nunca. Toda su furia, toda su rabia se desatan contra Echeverría. Le dice cómo era posible, que cómo había dado esa orden, que tú fuiste, tú diste esa orden. No fue iniciativa del ejército, fuiste tú, y cuelga, y sigue llorando. Y le dice a Irma que Echeverría lo traicionó, que se excedió, que la orden era dispersar, no masacrar, que Echeverría aprovechó para eliminar liderazgos, para enviar un mensaje de terror, y que ahora él, Díaz Ordaz, tendrá que cargar con esa culpa para siempre. Esta conversación que Irma relata 30 años después en la entrevista con Abraham Zabludovsky es explosiva, porque si es verdad, significa que Echeverría no solo participó en Tlatelolco, fue el arquitecto, el ejecutor, el verdadero responsable. Y que Díaz Ordaz, aunque aprobó la operación, no esperaba esa brutalidad, no esperaba cientos de muertos. Y que cuando sucedió ya era tarde para retroceder. Solo podía asumir la responsabilidad públicamente y proteger a Echeverría, porque si Echeverría caía, todo el sistema caía. Nunca se comprobó oficialmente esta versión, nunca hubo investigación, pero la semilla de duda quedó plantada. Y cuando Echeverría murió a los 100 años impune, esa duda se volvió certeza para muchos. Que el verdadero asesino de Tlatelolco vivió libre, fue presidente y murió en su cama. Mientras Díaz Ordaz cargó la culpa pública, murió odiado y recordado solo como el carnicero, cuando tal vez fue solo el cómplice del verdadero monstruo. Pero volvamos a la relación, porque Irma no era una amante discreta que aceptaba las migajas. Irma era la tigresa, y la tigresa exigía reconocimiento público. Se mostraba en eventos donde sabía que habría prensa. Llegaba en autos caros que todos sabían quién se los había regalado.
Usaba joyas ostentosas que obviamente no podía pagar con su salario de actriz. Y cuando los periodistas le preguntaban de dónde salía todo eso, ella sonreía y decía: tengo amigos generosos. Y todos sabían a qué amigos se refería. Daba entrevistas y aunque nunca decía el nombre de Díaz Ordaz, directamente dejaba claro de quién hablaba. Hablaba de un hombre poderoso, de un hombre que la amaba, de un hombre que le daba todo, de un hombre casado. Y esa última parte era importante, porque Irma quería que Guadalupe Borja supiera. Quería humillarla públicamente, y Guadalupe Borja estaba furiosa, pero no podía hacer nada directamente. No podía confrontar a su marido, porque en el México de esa época, una esposa no confronta, una esposa aguanta. Así que hizo lo que las mujeres poderosas hacen cuando no pueden atacar directamente. Usó el sistema. Comenzó una campaña silenciosa pero efectiva contra Irma. Usó sus conexiones en la Secretaría de Gobernación para boicotear los proyectos de la Tigresa. Permisos para obras teatrales que nunca llegaban. Inspecciones de salubridad sorpresa en sus presentaciones. Artículos negativos en periódicos controlados. Todo sutil. Todo negable. Pero efectivo. Las presentaciones de Irma comenzaron a cancelarse. Sus obras teatrales se enfrentaban a obstáculos burocráticos imposibles. Y ella sabía quién estaba detrás. Y lejos de asustarse, se enfureció más. Y decidió dar el golpe definitivo. El escándalo que terminaría la relación de la forma más espectacular y humillante posible para todos los involucrados. Es el cumpleaños de Guadalupe Borja. Irma Serrano contrata un mariachi completo. Se viste con traje folclórico de Tehuana, colorido, llamativo, imposible de ignorar. Y se presenta en Los Pinos, en la residencia presidencial, con su mariachi, y comienza a cantar. Una canción específicamente elegida. Yo tuve un amor con un hombre casado, pero ya se acabó. Canta a todo pulmón. En Los Pinos, en el cumpleaños de la esposa del presidente, frente a todos los invitados, los guardias del Estado Mayor Presidencial no saben qué hacer. Es la Tigresa, la amante del presidente. No pueden tocarla, no se atreven. Pero Díaz Ordaz sale, furioso, humillado, avergonzado, y le dice que se vaya, que la relación terminó, que nunca vuelva. Y entonces, según múltiples versiones del incidente, Irma hace lo impensable. Le suelta una bofetada al presidente de México, con guardias armados a metros de distancia, con testigos por todas partes. Le pega en la cara al hombre más poderoso de México. Los guardias del Estado Mayor cortan cartucho, listos para disparar. Pero Díaz Ordaz levanta la mano. Que no disparen, que la dejen ir. Y la Tigresa se va de Los Pinos, para siempre, dejando al presidente con una bofetada, y según algunos reportes con un desprendimiento de retina por el golpe. Irma sale de Los Pinos. Sale de la vida de Díaz Ordaz, pero no sale del poder, porque ahora tiene algo mucho más valioso que un amante presidente. Tiene una historia, tiene un escándalo, tiene un nombre que todos conocen, y tiene absolutamente cero miedo de usarlo. Los años 70 son su década dorada. Más películas, más discos, más obras de teatro. En 1973 protagoniza la película que lleva su apodo, La Tigresa. También aparece en Santo y el Águila Real, en El Monasterio de los Buitres. Trabaja con los actores más importantes de la época. Antonio Aguilar, Cantinflas, hace de todo. Acción, drama, comedia ranchera, lucha libre. Y el público la adora. Pero también comienzan los problemas legales. En 1974 participa en su primera telenovela, La Tierra, y sigue haciendo sus obras teatrales provocadoras. El gobierno sigue espiándola, pero ahora es más cuidadosa, porque Echeverría es presidente, el mismo Echeverría que según ella ordenó Tlatelolco. Y ese hombre no tiene el afecto que Díaz Ordaz le tenía. Ese hombre es peligroso. En 1977 hace su última gran colaboración artística. Se une con Alejandro Jodorowsky, el director chileno,
el artista surrealista, para producir Lucrecia Borgia. Una obra que es mitad teatro, mitad performance art, mitad escándalo puro, y es un éxito. Su última aparición cinematográfica importante es en 1986, Las amantes del Señor de la Noche. Después de eso, se retira gradualmente del cine, porque ha descubierto algo nuevo, algo que la excita tanto como los escenarios: el poder político directo, ya no como amante, como protagonista. Y entonces, en 1991, Irma Serrano hace su movimiento más audaz. Se lanza a la política. Su pretexto es noble. Sí, dice que lo hace por los indígenas de Chiapas, por las injusticias, porque su padre era zoque de raza pura, y porque después del romance con Díaz Ordaz, se quedó sin nada. Dice en entrevistas que entra a la política por vergüenza de ser dejada, porque necesita demostrar que vale más que ser la querida de un presidente. Y la política la recibe con los brazos abiertos. Primero se postula como senadora por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en 1991. No gana, pero hace ruido. Suficiente ruido para que en 1994 la elijan senadora por Chiapas. Primera minoría, en la 65ª legislatura, y la tigresa entra al Senado de la República, con 61 años, con una carrera llena de escándalos, y dispuesta a causar más, porque Irma en el Senado no es como los demás. No lee discursos aburridos, no hace política tradicional. Irma arma escándalos, grita, insulta, pelea. Se dice que llegó al recinto legislativo vestida con un abrigo de piel, y cuando entró se lo quitó, y debajo estaba completamente desnuda. Nunca se confirmó oficialmente, pero todos la creen capaz, porque es la tigresa. Y la tigresa hace lo que quiere. Se integra a múltiples comisiones: asuntos indígenas, defensa nacional, hacienda, justicia, gobernación, Distrito Federal, y en todas causa problemas. Propone reformas al IVA, cambios al Código Penal. Se posiciona en contra del cambio de horario. Promueve la prohibición del maíz transgénico. Defiende al movimiento zapatista públicamente. En 1997, cuando el EZLN está en su apogeo, Irma dice en tribuna que al Ejecutivo Federal y local no le parece importante lo que sucede en Chiapas, que están abandonando a su pueblo, y lo dice sin miedo. Porque ella es de Chiapas, porque ella es indígena, y porque nadie, absolutamente nadie, la va a callar. Durante su segundo periodo se sale del Partido Cardenista y se une al PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y en 1994 hace campaña para Andrés Manuel López Obrador, que entonces era candidato a gobernador de Tabasco, y pierde contra Roberto Madrazo. En un mitin durante esa campaña, Irma da uno de sus discursos más memorables. Insulta a Carlos Salinas de Gortari, al presidente en funciones, lo llama hijo de la chingada, en público, en un mitin con miles de personas. No, dice que si en 6 años ese hijo de la chingada no pudo ver, ni pudo oír los reclamos de todo el país, sobre todo de las clases humildes, no merece el cargo. Y la multitud aplaude. Porque en los 90s en México decir eso públicamente es casi un suicidio político. Pero Irma tiene la protección de su leyenda, de su imagen de mujer indomable. Nadie se atreve a tocarla. Eventualmente se declara senadora independiente. Dice que ya no soporta las groserías del partido, que el PRD está lleno de hipócritas. Y se lanza contra Porfirio Muñoz Ledo, un peso pesado del partido, lo llama guajolote curricular. Y cuando eso no es suficientemente ofensivo, lo rebaja a gallina inflada. En el Senado de la República, en tribuna. Y Muñoz Ledo no puede hacer nada, porque pelear con la tigresa es perder siempre. Su estilo político es tan escandaloso que en el año 2000 acepta una entrevista con Joaquín López Dóriga, y desde el inicio dice: quiero pelear. Tengo ganas de dar el escándalo final, y lo cumple. Termina su periodo senatorial en el año 2000, después de 6 años en el Senado, sin haber logrado grandes reformas, sin haber cambiado estructuralmente nada.
pero habiendo demostrado que una mujer puede entrar al espacio más masculino del poder mexicano. Y no solo sobrevivir, sino dominarlo, a su manera. Pero la vida personal de Irma durante estos años también es un escándalo constante, porque después de Díaz Ordaz la Tigresa no se queda sola. Al contrario, colecciona amantes, y cada vez más jóvenes. En los años 2000, cuando ella tiene más de 70 años, comienza a relacionarse con concursantes de Big Brother México. Primero, el Pato Zambrano, Patricio Zambrano. 30 años más joven que ella, un regiomontano que participó en la primera temporada del reality, y de pronto aparece como novio de la Tigresa. La prensa enloquece, una mujer de 70 y tantos con un chavo de 40, pero Irma lo presume. Dice que tienen gran química, que están enamorados. Zambrano por su parte dice que respeta los momentos compartidos con ella, que no van a hablar de su intimidad, pero años después será acusado de estafador, de ladrón, de mantener la relación solo por dinero. Irma misma dirá eventualmente que Zambrano intentó envenenarla, con una quesadilla. Él lo negará todo, pero el escándalo ya está hecho, y entonces llega el siguiente. Poncho de Nigris, Alfonso de Nigris, otro regiomontano, otro concursante de Big Brother, mucho más joven que ella. Y de nuevo la prensa los enlaza románticamente. Se les ve juntos en eventos, en entrevistas, Irma claramente disfrutando del escándalo, de las miradas, de que todos hablen de ella. Pero de Nigris será consistente en su versión. Dice que solo fueron amigos, que ella le ofreció regalos y él los rechazó, que nunca tuvieron intimidad, que incluso se hizo pasar por gay para evitar involucrarse sexualmente con ella. Años después, cuando Irma muera, Poncho será de los primeros en lamentar su muerte. Dirá que fue una maestra, que le enseñó mucho, pero siempre negará el romance. También se le relaciona con Andrés García, el actor, el galán de telenovelas. Y García confirmará años después que sí tuvieron un romance breve, unos 15 días viviendo juntos, pero dice que no hubo mucha intimidad, que él disfrutaba las conversaciones con Irma, o su inteligencia, su experiencia, pero que muchas veces se quedaba dormido durante sus encuentros, y eso enfurecía a la Tigresa, que le reclamaba, que lo insultaba, porque Irma no quería ser admirada intelectualmente. Quería ser deseada, y hay un romance más. Con José Julián, un cantante de ranchero mucho más joven. Se unen en un ritual mazahua. Irma asegura que siguieron en contacto hasta sus últimos años, que él la llamaba a su rancho en Chiapas, pero nunca se casaron formalmente. De hecho, Irma nunca se casó, nunca. A pesar de todos sus romances, de todos sus amantes, de todas sus relaciones públicas y privadas. Irma Serrano nunca llevó el apellido de ningún hombre, nunca tuvo hijos. Y cuando le preguntaban por qué decía algo revelador, que huía del sufrimiento, que el matrimonio era sufrimiento, que los hijos eran responsabilidad que limitaba la libertad, que ella prefería ser libre, absolutamente libre, aunque esa libertad la condenara a la soledad. Los últimos años de Irma son más tranquilos. Se retira a Chiapas, a Comitán, donde todo comenzó. Vive en su rancho, cuidada por su sobrino Luis Felipe García. Aparece ocasionalmente en programas de televisión, siempre causando polémica, siempre diciendo lo que piensa sin filtro. En 2009 es arrestada, por robo y despojo. Una demanda de alguien que reclama propiedades. La arrestan después de presentarse en el programa Hoy en Tuxtla Gutiérrez. El escándalo es menor comparado con los de su juventud, y el caso eventualmente se resuelve. En 2018 aparece en un mitin de Andrés Manuel López Obrador, en Comitán, durante las campañas presidenciales. Tiene 84 años, pero sigue apoyando causas, sigue haciendo política a su manera. Y en sus últimas entrevistas sigue siendo la Tigresa, sin arrepentimientos, sin remordimientos, orgullosa de cada escándalo, de cada romance,
de cada vez que rompió las reglas. Porque Irma entendió algo que la mayoría nunca entiende, que en México las mujeres que siguen las reglas son olvidadas, pero las que las rompen se convierten en leyendas. Y el 1 de marzo de 2023, a las 8 de la mañana, su corazón se detiene. Paro cardíaco. En el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, aunque estaba ahí acompañando a alguien más. Su propia muerte es inesperada. No tenía enfermedades graves conocidas. Simplemente su corazón decidió que 89 años eran suficientes. Y la tigresa dejó de rugir. La noticia se esparce rápidamente. La Asociación Nacional de Intérpretes de México lo confirma en Twitter. La Secretaría de Cultura lamenta su fallecimiento. El Senado guarda un minuto de silencio. Y las reacciones son un espectro completo de emociones. Poncho de Nigris tuitea inmediatamente. Un gran legado y buenos aprendizajes de vida con doña Irma Serrano. QEPD, la tigresa. A recordarla con un tequila como le gustaba. Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, dice que su incursión en la política fue como era ella. Directa. Artistas del medio del espectáculo la recuerdan. Algunos con cariño, otros con respeto distante. Y el público mexicano se divide. Los mayores la recuerdan como un ícono. Como la mujer que desafió todo. Que se atrevió a ser libre en una época donde las mujeres no tenían ese privilegio. Los jóvenes descubren su historia, sus escándalos, y quedan fascinados. Porque la historia de Irma Serrano parece inventada, parece demasiado escandalosa para ser real, pero es real. Toda, cada bofetada, cada serenata, cada romance imposible, cada insulto en tribuna, todo sucedió. Su funeral es discreto, solo familia cercana. Su sobrino que la cuidó hasta el final. Algunos amigos de Chiapas. No hay ceremonia de Estado. No hay honores especiales. Porque Irma Serrano nunca fue parte del establishment. Siempre fue la outsider. La que miraban pero nunca aceptaban completamente. Es cremada. Sus cenizas se quedan en Chiapas, en la tierra que la vio nacer. Y con ella se van los secretos. Los que nunca contó públicamente. Porque por más que Irma habló, por más que escribió libros, por más que dio entrevistas explosivas, siempre hubo más. Y siempre guardó algunas cartas, algunos nombres, algunas historias que hubieran sido demasiado peligrosas incluso para ella. ¿Quién más de los presidentes mexicanos tuvo romances con ella? ¿Qué otros políticos cayeron bajo su hechizo? ¿Qué secretos de Estado escuchó en esas conversaciones íntimas en la casa del Pedregal? En la cama de Maximiliano y Carlota. Todo eso se lo llevó a la tumba. Y México se quedó con la leyenda. Con la tigresa que nunca pudo ser domada. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué importa la historia de Irma Serrano en 2026? ¿Por qué deberías conocer a una vedette que murió hace 3 años? Y la respuesta es compleja, pero fundamental. Porque Irma Serrano representa algo que México sigue sin resolver. La relación entre poder y sexo. Entre política y escándalo. Entre lo que se dice públicamente y lo que sucede en privado. Irma fue amante de un presidente. Pero no cualquier presidente. Del presidente responsable de Tlatelolco. Del hombre que masacró estudiantes. Y esa relación comenzó justo después de la masacre. Cuando Díaz Ordaz estaba más débil, más odiado, más necesitado de consuelo. Y Irma estuvo ahí, no como víctima, no como ingenua, sino como estratega, como mujer que entendió que el poder se conquista cuando los poderosos están vulnerables. Y lo que ella reveló sobre esa noche, después de Tlatelolco, sobre la conversación entre Díaz Ordaz y Echeverría, sobre quién realmente ordenó la masacre. Es historia que nunca fue investigada oficialmente, que quedó como testimonio de una amante, sin valor legal, sin consecuencias, pero que siembra dudas, que hace preguntas incómodas, y que recuerda que muchas veces la historia real se cuenta en los márgenes, en las alcobas, en las conversaciones que nadie registra oficialmente. Irma también representa la hipocresía del sistema. Fue senadora,
legisladora de la República, a pesar de ser quien era, a pesar de sus escándalos, a pesar de haber posado desnuda, de haber sido amante pública de un presidente, de haber insultado a otros presidentes en mítines. El sistema la aceptó, porque era útil, porque traía votos, porque su imagen de mujer indomable resonaba con un electorado cansado de políticos grises. Pero nunca la respetó realmente, nunca le dieron poder real, solo la tribuna para hacer escándalo, y Irma lo sabía, pero le bastaba, porque no estaba ahí para cambiar el sistema, estaba ahí para demostrar que podía entrar, a que una mujer como ella podía sentarse en el Senado, podía gritar, podía insultar, y nadie la iba a sacar. Y está el tema de sus romances con hombres mucho más jóvenes, que en cualquier otro contexto serían vistos con otros ojos. Imagina un hombre de 70 años con novias de 40. Lo llamarían depredador. Pero con Irma era entretenimiento, era nota de espectáculos, era cotilleo. Y eso también dice algo sobre cómo vemos el poder cuando lo tiene una mujer, que puede ser ridiculizado, convertido en chiste, pero nunca tomado completamente en serio. Irma fue muchas cosas, pero nunca fue tomada completamente en serio por el poder. Y eso tal vez fue su protección. Porque cuando no te toman en serio, no te ven como amenaza. Y cuando no eres amenaza, puedes decir cosas que otros no pueden. Puedes insultar presidentes. Puedes contar secretos de alcoba. Puedes romper todas las reglas. Porque al final eres la tigresa. Eres espectáculo, no eres peligro real. Pero la verdad es que sí lo era. Era peligrosa, porque sabía cosas, porque había estado en lugares donde no debía estar, porque había escuchado conversaciones que podían destruir carreras. Y aunque nunca usó todo ese poder, aunque se guardó los secretos más peligrosos, el solo hecho de que existieran la hacía poderosa. Y hay algo más. Algo que hace su historia relevante específicamente ahora. Cuando hablamos de empoderamiento femenino, de mujeres rompiendo techos de cristal, de feminismo, Irma Serrano no cabe en ninguna de esas categorías cómodas. No era feminista en el sentido moderno. Usaba su sexualidad como arma, competía con otras mujeres, se definía por sus relaciones con hombres poderosos. Hizo todo lo que el feminismo moderno te dice que no hagas. Y sin embargo fue más libre que la mayoría de las mujeres de su época. Tuvo más poder, más influencia, más visibilidad. Entonces, ¿qué es ella? ¿Un ícono feminista? ¿Una traidora a la causa? ¿O simplemente una mujer que jugó el juego con las reglas que existían en su tiempo? Y ganó, a su manera. La respuesta es incómoda, porque Irma no es héroe ni villana. Es compleja, es contradictoria, es humana. Y tal vez eso es lo más importante de su legado, que nos recuerda que las mujeres reales no son símbolos perfectos, son complicadas, toman decisiones cuestionables, usan las herramientas que tienen a mano aunque esas herramientas no sean las correctas, y sobreviven, y triunfan, y se convierten en leyenda, no a pesar de sus defectos, sino con ellos. Y hoy en 2026, 3 años después de su muerte, Irma Serrano sigue siendo tema de conversación. Su casa en el Pedregal, la que le regaló Díaz Ordaz, fue convertida en un spa de lujo. Cielo Serrano Spa, lleno de lujo y exclusividad. Como si estuviera tratando de borrar la historia escandalosa que vivieron esas paredes. Pero la historia no se borra. Los jóvenes la descubren en TikTok, en videos virales. La tigresa que abofeteó al presidente. La tigresa que se metió desnuda al Senado. La tigresa que coleccionaba amantes 50 años menores. Y se fascinan, porque la historia de Irma parece de película, parece ficción. Pero sucedió, en el México real. En el México donde el poder y el sexo siempre han bailado juntos. Donde los secretos de alcoba son tan importantes como los decretos presidenciales. Donde una mujer con audacia puede llegar más lejos que 1000 con diplomas. Sus libros se vuelven a publicar. A calzón amarrado, sin pelos en la lengua, una loca en la polaca,
y la gente los lee buscando los detalles escabrosos, los nombres, las confesiones. Y Irma desde su tumba sigue siendo escandalosa, sigue siendo noticia, sigue siendo la tigresa. Y tal vez esa es la lección final, que en un país donde tantas personas son olvidadas al morir, donde tantos nombres desaparecen de la memoria colectiva, Irma Serrano sigue viva. No porque haya sido buena, no porque haya cambiado México, sino porque fue inolvidable, porque cada escándalo, cada romance, cada insulto, cada acto de audacia absoluta, quedó grabado en la memoria cultural. Y nadie que la conoció puede olvidarla. Nadie que escucha su historia queda indiferente. O la amas o la odias, pero no la ignoras. Y eso es poder. Poder real. El poder de ser recordada. El poder de ser leyenda. El poder de convertir tu vida en una historia que la gente cuenta una y otra vez. Fascinados, escandalizados, pero siempre interesados. Y cuando la gente pregunta quién fue la tigresa, la respuesta nunca es simple. Fue cantante, actriz, vedette, amante de presidentes, senadora, escritora, escándalo viviente, pero más que nada fue una mujer que se negó a ser invisible, que decidió que prefería ser odiada por miles a ser ignorada por todos, que eligió el escándalo sobre la respetabilidad, el poder sobre el decoro, la libertad sobre la aprobación, y si eso la hace heroína o villana depende de quién cuente la historia. Pero que la hace leyenda, eso no lo discute nadie.